Iglesia Centro Cristiano Restauración. Gloria al Señor, hermanos. Le damos una vez más la honra y la gloria al Señor por permitirnos nuevamente estar aquí, hermanos, delante de la presencia del Señor para alabar y exaltar el nombre del Señor, hermano. Prepare su corazón, hermanos, porque estamos estudiando el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo operaba, hermanos, con los discípulos, ¿verdad? Y haciendo milagros con la autoridad y el poder, ¿verdad? Los discípulos del Espíritu Santo. Es lo mismo hoy en día, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, quiere, ¿verdad?, manifestar la autoridad y el poder de parte de Dios. Gloria al Señor. Y usted, como iglesia, ¿verdad?, tiene ese privilegio, hermanos, de que el Espíritu Santo nos tome, y también para poder testificar del poder y la autoridad del Señor, ¿verdad? Pero también para que muchas almas vengan a los pies de Jesús. Permítame orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, Señor. El privilegio, Señor, que nos da, Señor, de estar aquí, Señor, para adorarte, glorificarte y exaltarte, Señor. Tú mereces toda la honra, toda la gloria, Señor. Y yo te ruego, Señor, que este momento que hablemos de tu palabra nos enseñes, Señor, lo que tú quieres, Señor, enseñarnos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de estar un rato agradable delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Prepare su corazón, hermanos, vamos a alabar y a glorificar el nombre del Señor con unas alabanzas y unos cantos de adoración. Amén. Gloria al Señor. Cantará con las fuerzas del Señor. Dios de gloria y poder, mi amado Salvador, que queremos en ti, Santo Dios de Israel, como en Pentecostés, llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios. Desciende Espíritu de Dios.
Gloria al Señor, hermanos. Le damos las gracias al Señor, hermanos, por permitirnos, ¿verdad?, estar aquí. Y como les recordaba, hermanos, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Y resumiendo un poquito, ¿verdad?, en el capítulo 1, ¿verdad?, en el verso 4 dice que el Señor les dijo a los discípulos, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor en el verso 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Entonces, el Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad?, porque allí iban ellos a estar, ¿verdad?, para recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? En el verso 8 del mismo capítulo 1 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Y en el capítulo 2, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Es importante, hermanos, mirar esto detalladamente, porque, hermanos, lo que va a suceder aquí es importante para que usted abra su corazón y lo crea en su corazón, porque lo que va a pasar aquí en el capítulo 2, ¿verdad?, esa promesa de Joel, ¿verdad?, capítulo 2, es para usted y para mí, sí, para todo aquel que venga a los pies de Jesús, sí. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando estaban todos los discípulos unánimes, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Vuelvo a repetir, estaban todos unánimes. La palabra unánimes, estaban todos con una expectativa, hermanos. Todos en un mismo sentir, ¿verdad? Todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Entonces podemos mirar, hermano, aquí la importancia de estar todos unánimes en un mismo sentir, esperando una misma expectativa, teniendo todos una misma expectativa. Gloria al Señor, ¿verdad? Obedeciendo al Señor, ¿verdad? Que no se fueran de Jerusalén, sino que hasta que recibieran, ¿verdad?, la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el verso 3 del capítulo 2 de Hechos dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Recordemos, hermanos, que en esa fiesta del Pentecostés había mucha gente de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Y el Espíritu Santo usó a los discípulos en cada lengua de cada nación, hablándoles, ¿verdad?, del Evangelio. Gloria al Señor. Pero hay algo importante que sucedió aquí, ¿verdad? Que algunos, ¿verdad?, algunos no creían a lo que ellos estaban hablando, ¿verdad? Y en el verso 12, ¿verdad?, del mismo capítulo 2 dice, y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros. Dice, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En otras palabras, que estaban ebrios o que estaban borrachos, ¿verdad? Porque realmente, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu Santo en los discípulos, ¿verdad?, era de que el mensaje era dado a cada nación que estaba en el día del Pentecostés. Entonces, hermanos, ese Pedro, hermanos, que era una persona atrevida, ¿verdad? Pero en esta ocasión, hermanos, ya no era él, sino era el poder, la autoridad del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Él levantándose, ¿verdad?, empezó
a explicar, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo, y les habla desde Joel capítulo 2, como Dios había prometido la venida del Espíritu Santo, ¿sí me entienden? Entonces, cuando él dijo y explicó desde el verso 14 del capítulo 2 al verso 36, ¿verdad?, cuando él explicó cómo la promesa del Espíritu Santo iba a venir, ¿verdad?, como Dios lo había prometido, ¿verdad? Entonces las personas, ¿verdad?, cuando escucharon el discurso, el mensaje, ¿verdad?, en el verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando escucharon, ¿verdad?, estas palabras de Pedro, ¿verdad?, en el verso 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, ahí podemos mirar cómo Pedro, ¿verdad?, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, a través del tiempo, quizá este suceso fue hace como unos 2000 años, hermanos, el Señor sigue llamando a mucha gente, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios es paciente para con todos, ¿verdad? Para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos conozcan el mensaje de salvación, las buenas noticias de que hay vida en Cristo Jesús y vida eterna, como lo dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces, cuando Pedro les habló, ¿verdad?, que se arrepintieran, ¿verdad?, en el verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa. En el verso 40 dice: y en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3000 personas. Miren nomás, 3000 personas recibieron el mensaje, hermanos. Estas 3000 personas escucharon la palabra, abrieron su corazón, el Espíritu Santo les compuso su corazón y aceptaron al Señor, se bautizaron. Mire qué tremendo es el poder del Espíritu Santo cuando la persona abre su corazón y se deja manejar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, esas son las manifestaciones del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Como podemos mirar aquí el ejemplo, como Pedro, hablando este ejemplo, ¿verdad?, como explicando bien la venida del Espíritu Santo, como estas personas fueron redargüidas de su corazón y aceptaron al Señor, estas 3000 personas. Y entonces estas 3000 personas, hermanos, miren nomás, dice en el verso 42 del capítulo 2, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. Mire qué bonito era la iglesia toda junta, la contenta, experimentando ese primer amor, hermanos. Vuelvo a repetir, experimentando ese primer amor, todos juntos, contentos, ¿verdad?, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Y en el verso 43 explica allí de la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿verdad? Todos los que habían creído y estaban juntos y tenían en común todas las cosas,
y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Miren nomás el testimonio, hermanos, genuino de la iglesia, hermanos. Miren, hermanos, cómo se veía esto, que no había necesidad en la iglesia. Habían unos que tenían más, vendían cosas y le repartían a personas que no tenían nada. Miren nomás, qué bonito, ¿verdad? Y no había ninguna necesidad, ¿verdad? Porque, hermanos, la diferencia de esto es el amor del Señor en la persona. Cuando Jesús entra al corazón de la persona, hermanos, todo cambia. Hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio genuino, ¿verdad? Porque experimentan ese perdón de Dios, hermanos. Experimentan esa alegría, ese gozo que solamente Jesús lo sabe dar, ¿verdad? Y de esa manera, hermanos, podemos mirar cómo el Espíritu Santo operaba en la iglesia. Entonces, en el capítulo 3, hermanos, hubo un acontecimiento, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan subieron, ¿verdad? Subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y en el verso 2 del capítulo 3 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quienes ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El verso 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ándate. Mire, hermanos, uno de los primeros milagros que podemos mirar aquí, hermanos, cómo, hermanos, se manifiesta el poder y la autoridad del Espíritu Santo en el creyente. Porque Pedro dijo: yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Mi pregunta es, ¿verdad? ¿Qué miró este cojo? ¿Qué era lo que sus ojos estaban mirando en Pedro? Sí, porque Pedro no le habló de Jesús. En otras palabras, nomás le dijo: pon la mirada en mí, y lo que yo tengo te doy. Entonces podemos mirar ahí, ¿verdad? En el verso 7 del capítulo 3, dice: y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, cuando Pedro dijo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ándate. Mire nomás, el poder del Espíritu Santo en el creyente, en Pedro, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanos, esa autoridad, hermanos, que tenía Pedro, el Señor también la ha delegado a la iglesia, hermanos. Y no nada más fue para ese tiempo. El Espíritu Santo, hermanos, sigue, ¿verdad? Y esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Redarguir a las personas de pecado, de justicia, ¿verdad? También, como lo dice la palabra, pero también, hermanos, esa autoridad de poder, ¿verdad? Para poder establecer el reino del Señor está también se manifiesta también a través de la iglesia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice: y recibiréis poder. Entonces, esa autoridad que el Señor nos ha delegado es para que nosotros testifiquemos con la autoridad del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y así muchas personas puedan ser redarguidas, ¿verdad? Y vengan a los pies de Jesús. Entonces, hermanos, este milagro, ¿verdad? De esta sanidad de este cojo,
¿verdad? Trajo un poco de discordia o complaint, como dice el americano, ¿verdad? Dice, y teniendo, en el verso 11 dice, y teniendo asediados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiesen hecho andar a este? Miren nomás, Pedro, hermanos, dijo, nosotros no somos, sino más bien, ahí él explica en el verso 13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria al Señor. Miren, hermanos, la gloria y la honra siempre tiene que ser para el Señor. Me enseña, y podemos aprender de Pedro, gloria al Señor, que él inmediatamente dijo que no es por él, sino más bien era por el poder y la autoridad del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que este cojo había sido sanado. Mi pregunta es, ¿cuánta gente hoy en día, desgraciadamente, hermanos, muchas de las veces el Señor, el Espíritu Santo aún sigue haciendo milagros, ¿verdad? Y muchas de las veces le damos la honra y el honor al hombre, pero no es así. Es el Espíritu Santo que aún sigue obrando, ¿verdad?, por medio de la iglesia, ¿verdad?, y haciendo milagros, ¿sí? Pero toda la honra y toda la gloria se le tiene que dar al Señor, ¿verdad?, y por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Entonces podemos mirar que el discurso de Pedro fue bien claro, ¿verdad? En el verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. En el verso 19 del mismo capítulo 3 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren nomás, esta palabra, hermanos, estas mismas palabras hoy en día se siguen manifestando y no van a cambiar, hermanos, hasta que las cosas se cumplan como el Señor lo quiere. Como dice aquí, que dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Y en el verso 20 dice, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, la quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que
que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. En el verso 24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado en estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En el verso 26 dice, y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mire, me gusta mucho este discurso de Pedro porque les explica, les especifica bien al pueblo judío, ¿verdad? Y el propósito de Dios, ¿verdad? También les explica, ¿verdad? Que ellos entregaron a Jesús, ¿verdad? Pero lo hicieron por ignorancia, ¿verdad? Pero también les explica que Él es Jesucristo, fue enviado por Dios, ¿verdad? Para poder restaurar al pueblo judío, ¿verdad? Entonces también en el verso 19 les explica que tienen que arrepentirse, ¿verdad? Convertirse al Señor, ¿verdad? Para que sean borrados sus pecados, ¿verdad? Como todos conocemos, ¿verdad? El Jesucristo es el Cordero, el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y su sangre, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces podemos entender, hermanos, cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Obra, ¿verdad? Estaba obrando de esta manera tremenda dentro de la iglesia, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanos, le damos la honra, la gloria al Señor, ¿verdad? Porque podemos mirar, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo redarguía a las personas, cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Tocaba a estas gentes, ¿verdad? Al pueblo judío, ¿verdad? Y podemos mirar ahí, ¿verdad? Que cómo se convirtieron 3,000 personas. También podemos mirar, ¿verdad? Cómo había armonía en la iglesia, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Con todos juntos, unánimes, ¿verdad? Alabando, glorificando el nombre del Señor. Pero esto, hermanos, es por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno viene aquí al lugar donde el Señor nos da el privilegio de alabar y glorificar el nombre del Señor, hermano, tenemos que ser tocados por el Espíritu Santo para venir aquí. Que no vengamos porque tengamos que venir, sino que sea el Espíritu Santo que nos toque el corazón para alabar, glorificar el nombre del Señor. Cuando venimos de la casa, hermanos, ya tenemos que venir preparados, expectantes, porque vamos a ir a alabar, a venir a alabar y a glorificar el nombre del Señor, a mirar a los hermanos para darles un buen abrazo, gloria al Señor, aunque en este tiempo no se puede dar un buen abrazo, pero para pasar un rato, ¿verdad? Agradable delante del Señor, ¿verdad? Todos juntos, unánimes, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que así vivían los primeros cristianos, ¿verdad? Y eso, hermanos, mi oración es para que, ¿verdad? Que aquí en Des Moines, ¿verdad? En Des Moines, Iowa, la iglesia, las iglesias, ¿verdad? Tengan ese mismo fervor, que el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Las mueva de esa manera, ¿verdad? Contentos, ¿verdad? Alegres, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sea el que tome el control, ¿verdad? De sus vidas, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, hermanos, es cuando se manifiesta, hermanos, el poder y la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? Sanando, ¿verdad? Muchas personas son sanadas, muchas personas, ¿verdad? Son tocadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas personas son redarguidas. Hay gente que viene, ¿verdad? Por primera vez, es redarguida, ¿verdad? Y viene a los pies de Jesús, acepta al Señor, ¿verdad? Porque ese es el propósito, ¿verdad? Cuando la iglesia está junta, ¿verdad? Cuando nos
reunimos, ¿verdad? Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. También nos edificamos todos juntos, ¿verdad? Pero también manifestamos los dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, se mueve de una manera tremenda, y cuando la gente, hermanos, mira ese mover, ¿verdad?, esa armonía del Espíritu Santo, entonces como dice la palabra aquí, el Señor trae a las personas que deberían de ser salvas, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a seguir estudiando este libro de Hechos, hermanos, porque está tan emocionante, hermanos, como es el Espíritu Santo, hermanos, que es el que mueve a la iglesia, hermanos. No es el hombre, es el Espíritu Santo dando dirección, ¿verdad? Y también manifestando su poder y su autoridad a través, ¿verdad?, de las personas que abren su corazón, ¿verdad?, para poder escucharle, ¿verdad?, y así manifestar el poder del reino de Dios. Gloria al Señor. También como gente viene, ¿verdad?, viene necesitada, ¿verdad?, personas que quizás estén enfermas, ¿verdad?, pero también, hermanos, la enfermedad interior, ¿verdad?, cuando muchas personas están sufriendo, cuando vienen a los pies de Cristo, hermanos, son liberadas. Gloria al Señor. Y eso es lo mismo, hermanos, que el Espíritu Santo quiere hacer y está haciendo en estos días, ¿verdad? El tiempo es corto, hermanos. La manifestación del Señor ya viene a llevarse a su iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, quiere ¿verdad?, estar en vasos, ¿verdad?, que estén listos, ¿verdad?, para poder glorificar el nombre del Señor. Gloria al Señor. Hermanos, Dios es bueno. Vamos, para la próxima miércoles, que el Señor, ¿verdad?, nos dé vida, ¿verdad?, vamos a estudiar el capítulo 4 de Hechos, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a mirar ahí cómo Pedro y Juan fueron llevados al concilio, hermanos. Y vamos a mirar, hermanos, cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a empezar, ¿verdad?, a tocar a los discípulos, y muy pronto, ¿verdad?, va a salir la iglesia a evangelizar. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, el próximo miércoles vamos a estar enfocados en el capítulo 4, hermanos. Hermanos, gracias, hermanos, por su atención ahí donde esté. El Señor la bendiga, hermanos. Y recuerde, hermanos, ábrale su corazón al Espíritu Santo, para que usted también sea, hermanos, ¿verdad?, un vaso, ¿verdad?, que el Señor use para la gloria de Él, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios le bendiga, hermanos, y nos miramos el próximo miércoles. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Cantamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Llena esta atmósfera de tu voz. El sonido que solo tú le das. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo.
Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono y nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye
cantamos a tu majestad. Cantamos a tu majestad. Otra vez, otra vez. La Iglesia Centro Cristiano Restauración